Buenas noches. Esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico-cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente sin aditamentos políticos, religiosos o sociales a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo, José María Calderón. Y también a las empresas que nos apoyen para que podamos realizar este programa. Y en especial agradecimiento a las personas que colaboran aportando datos e incluso también manifestando que ven el programa y que les agrada porque los conecta con el pasado. Vamos a ir a María de las Mercedes. 1835, 6 de agosto, y ahora 6 de agosto 2022. 187 años de la presencia de María de las Mercedes junto a su pueblo. Fue un 6 de agosto del año 1835, cuando la bendita y venerada imagen de la Virgen de las Mercedes llega al suelo del Payubre, con ocasión de la bendición de la antigua iglesia que se comenzó a construir en el año 1833 y que se emplazaba en el lugar que hoy ocupa la casa parroquial. Esta era una capilla de la cual hasta el momento no se ha podido encontrar el plano original, por lo que no podemos saber cómo lucía exactamente, pero sabemos que fue concluida en enero de 1835. Escribía el entonces gobernador don Rafael Atienza: hallándose perfectamente concluido el nuevo templo del Payubre y de consiguiente disposición de ser consagrado al servicio del culto público, ha determinado el gobierno que realice su bendición y colocación el día 6 del próximo mes de agosto, al efecto y con el noble designio de solemnizar del mejor modo posible un acto de religión semejante, igualmente que debiendo erigirse dicha capilla bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, se dirija al padre presidente del convento del mismo nombre, Fray Alexandro Frutos, a celebrar la indicada función, predicar en ella y solemnizarla en toda forma, lo cual corresponde a un día de igual festividad, debiendo a este objeto salir en breve de esta capilla, llevando en su comitiva 4 músicos del convento a su cargo y todos los menesteres precisos para la mejor celebridad que se desea. Corrientes, 23 de julio de 1835.
AGPC, acopiador de notas del Ministerio del Gobierno, está escrito allí, carpeta, obispos provinciales y demás prelados eclesiásticos con inclusión de toda clase de sacerdotes. A la bendición de este templo se le suma también la bendición de la hermosa imagen de Nuestra Señora de las Mercedes. El 28 de julio, el gobernador Atienza enviaba con su edecán, don Pedro Montenegro, la imagen de la Virgen patrona del Payubre, junto con sus alhajas y otros elementos al cura vicario de la villa del Curuzucuatiá, fray Justo Pastor Ponce de León, para que éste la llevase al Payubre cuando se realice la inauguración de la iglesia, hecho ocurrido un día como hoy. Fue entonces un 8 de agosto. Bueno, ahí tenemos las fotos ya de la procesión. Es entonces una gran, bueno, ahí donde están en la foto se puede observar al padre Adis y otros. También está Leto, y ahí está entonces la procesión de la Virgen. Y bueno, yo tuve la oportunidad de sacar la Virgen y poder cargarla entonces en la camioneta. Ahí estoy con mi mujer, esperando que nos den la orden para sacar entonces la Virgen, que lo hicimos obviamente entre varias personas. Un momento realmente emocionante estar ahí con la Virgen, y bueno, estuvimos también con el Padre, realmente muy muy bueno para nosotros, para nuestro espíritu, estar allí compartiendo con la Virgen cuando la fuimos a sacar para iniciar la procesión. Ahora voy a recordar la primera y única exposición de nelores, toros nelores, una raza cebuina, que se realizó en Mercedes Corrientes. El nelore es una raza originaria de la India, donde los vacunos son sagrados. Bueno, ahí está una foto de un toro nelore. El que está allí es el capataz Cubilla, Rosendo Cubilla, quien es el padre del periodista, del querido periodista Carlos Cubilla, y ahí está mi hijo, Francisco Luis. Este es uno de los toros nelores que trajimos, que voy a contar un poco cómo fue esto. Bueno, decía que toro nelor es originario de la India, y allí es un animal sagrado. Si entra en una casa no se lo puede tocar porque es sagrado. Y bueno, allí fueron los cabañeros brasileños, y con un genotipo, viendo a ver cuál de ellos le podía servir de esos animales. Algunos toros estaban tirando carros, lo utilizan para ese tipo de tareas, y ellos contaban que compraban el que les parecía lo que ellos elegían, y que tenían que tener cuidado porque a la noche se lo robaban, se lo podían robar. Algunos de hecho se lo robaron y tuvieron que ir a comprarlo nuevamente. Ellos llevaron un avión, se iban en un avión donde había un compartimento para cargar uno o dos de esos animales. Eran animales mansos y seguramente le habrán puesto alguna inyección para tranquilizarlo. Y allá no había papeles, no había marca, no había señal, nada. Se lo cargaba, se lo traía a Brasil, allí se lo dejaban en
en cuarentena para ver que no tenga alguna enfermedad. El animal 40 días aislado. De hecho, si aparecía alguna enfermedad que podía contagiar a los rodeos brasileños, se los sacrificaba, pero ellos contaban que venían, que eran animales que no tenían ningún tipo de enfermedad. Lo dejaban 40 días, los controlaban, y bueno, tenían algunos famosos como Tarzán, había uno creo que se llamaba Goías, y se recibió la Sociedad Rural de Mercedes entonces, que el presidente era el doctor Nicanor Conde, una invitación para poder ir a una exposición que se realizaba en Brasil, en Uberaba. Y fuimos allí, fui mi mujer y yo, y también fue el doctor Pepo Meana Colodrero. Fuimos a esa exposición, fuimos a Uruguayana, allí tomamos un avión, chico, y nos habían recomendado no comer nada porque el viaje era, por decirlo de alguna manera, agitado, y realmente lo era. Se iba entre medio de las montañas, de repente estaba allá arriba el avión y bajaba abruptamente, pasábamos entre las montañas hasta que un viaje emocionante, para darle algún nombre, ¿no? Y llegamos a San Pablo. Allí fuimos en un colectivo, fuimos a 400 o 600 kilómetros, nos fuimos a Uberaba. Allí era la exposición, es un pueblo, una ciudad que está completamente siempre ganadera, donde está rodeado de estancias y de cabañas, todas de toros Nelor. Reitero, el Nelor es una raza cebuina, índica, pura. Bueno, ahí hablamos con ellos y logramos que traigan algunos toros para hacer una exposición aquí en Mercedes. Reitero, el presidente de la Sociedad Rural era entonces el doctor Nicanor Conde. Ahí lo vemos a Mayora, Carlos Mayora Olivé, un rematador que remató los toros que trajimos de Brasil junto con los cabañeros. Esto fue una gran acontecimiento acá para esta zona, traer estos animales absolutamente puros, y que se iban a hacer con ellos el cruzamiento con la raza Hereford. Pero después apareció también estaba la otra raza cebuina, que es el Brahman, que no era en su origen una raza pura, ya que es el cruzamiento de 3 razas. Pero con el paso del tiempo y cruzamiento se logró que sea una raza con genotipo muy destacado, y entonces se cruzó al Hereford con el Brahman y dio origen a la raza Braford, Brahman Hereford, que es ahora muy buscada no solamente en el país y en el mundo, y da animales de extraordinaria calidad. Pero los Nelores también son animales que se utilizan para los cruzamientos, y en estos momentos he visto que se están nuevamente tomando fuerza, auge, esa raza, porque es muy rústica, y el tema del Nelore. Bueno, recordamos así entonces la primera exposición. Ahí está el doctor Nicanor Conde, quien era el presidente entonces de la Sociedad Rural de Mercedes, y mediante él, todas sus gestiones, pudimos viajar a Uberaba y organizar esta exposición, que fue primera y única que se realizó en Mercedes, en Corrientes y también en el país. Bueno, ahora vamos a ir a un video cuya edición lo realizó Romina Lugo.
Y vamos a ver allí a la profesora Moira Mónaco, quien nos explica luego lo que fue sobre un bellísimo encuentro que hubo en la escuela Dante Alighieri, que después vamos a dar mayores precisiones sobre esto. Vamos a ir entonces al video de la profesora Moira Mónaco. Hola, buen día. Soy Moira Mónaco, la profesora de la Escuela de Italiano Dante Alighieri de la ciudad de Mercedes. Les cuento un poquito sobre mí. Soy de Mercedes. Tuve la oportunidad de vivir un par de años en Italia y cuando volvimos a Argentina estudié en la Sociedad Italiana de Corrientes. Desde hace ya varios años, casi 10 años, estamos con la escuela acá en Mercedes. Desde este año comenzó también la profesora recibida en nuestra escuela, Alejandra Pepo, y está enseñando a los primeros cursos. Quería comentarles que acá en Mercedes tuvimos nosotras la iniciativa de hacer el primer encuentro estudiantil de italiano. Una jornada completa desde las 11 de la mañana hasta las 17 de la tarde para los estudiantes de italiano. Fueron invitados y asistieron la escuela de Curuzú de Corrientes, de Curuzú Cuatiá, con sus profesoras Silvia Godoy y Luisina Gómez, también junto a sus alumnos, con los alumnos de Mercedes. Gracias a la Biblioteca Literaria Belgrano, que nos prestó el lugar como siempre. Tuvimos una jornada maravillosa, pensada para ellos, para los estudiantes, para demostrar que estudiar el idioma italiano puede ser muy divertido, muy ameno. Por ahí algunos tienen miedo y creo que con esta jornada se demostró que se puede aprender riéndose, disfrutando, cantando, con actividades lúdicas. Tuvimos varias actividades, tuvimos también la alegría enorme de hacer una videoconferencia con el antropólogo y arqueólogo Luciano Martucci dell'Università di Bologna, que gentilmente respondió todas las preguntas sobre sus interesantes estudios y trabajos. Él es un estudioso y ha escrito un libro sobre el Gaucho Gil. También ha trabajado con comunidades de la Amazonia y tiene un campo de trabajo muy interesante y respondió todas las preguntas de los alumnos y profesores. Les comento que esta jornada fue totalmente hablada en italiano. Los invito a sumarse a las páginas, a nuestras páginas de la Escuela de Italiano Dante Alighieri de Mercedes, donde pueden ver todas las actividades que realizamos en este primer encuentro estudiantil de italiano, pero también las actividades que hicimos durante el año. Los invitamos a todos. Bueno, este fue un encuentro, bellísimo encuentro, dicen las alumnas de la Escuela Dante Alighieri en Mercedes, organizada entonces por la profesora Moira Mónaco, con alumnos y profesores de Curuzú Cuatiá. Tenían que venir de Corrientes también, pero no sé, algún inconveniente que no pudieron llegar. Bueno, dicen que la gente de Curuzú, alumnos y profesores, muy amigables, simpáticos, dispuestos a participar por todos los juegos preparados por la profesora de Mercedes. Estos juegos están en videos que en algún momento vamos a ir, en algunos otros programas lo vamos a ir pasando, ¿no? Esto comenzó a las 11 de la mañana y continuó hasta las 18 horas. Todo actividad corrida. También tenía un excelente menú que degustaron alumnos y profesores en un clima de mucha camaradería, se estaban conociendo entre ellos, y se realizó en la Biblioteca Literaria Belgrano. También hubo durante el encuentro una comunicación con el antropólogo
Luciano Martucci, quien estaba en Italia. Pudieron comunicar, este profesor, antropólogo, realizó estudios sobre la Cruz Gil, sobre San La Muerte y también sobre las personas que están detenidas, privadas de su libertad, lo que ocurre en ellos. Bueno, se comunicaron algunas de las alumnas con este antropólogo y le hicieron algún tipo de pregunta. Realmente dicen que muy bueno este encuentro, primer encuentro organizado por la profesora Moira Mónaco, y que es muy importante esto de la escuela donde se enseña italiano, Dante Alighieri, porque los chicos, los jóvenes, acá hay mucha descendencia de italianos en el país todo, y acá en Mercedes también, obviamente, muchos, y que pueden tener la doble ciudadanía. Yo de hecho también la tengo, y que los chicos que piensan quizás ir a trabajar a otro lado, a Italia, bueno, es muy conveniente que vayan sabiendo algo del idioma, una parte del idioma por lo menos, y también es muy importante el idioma, aprender para agilizar la mente de la gente que ya se ha jubilado, que ya tiene poca o nula actividad, así como los médicos aconsejan caminar para mover el cuerpo, para no ser una vida sedentaria, también aconsejan movilizar la mente. Y los idiomas son muy recomendados para esto de, reitero, agilizar la mente y evitar algún tipo de afección. Entonces ahí tienen esta escuela Dante Alighieri y la profesora Moira Mónaco. Bueno, vamos a ir ahora a Carne Cuí. Una joven, como muchas otras, fue a trabajar a Buenos Aires. Esto lo publiqué en uno de mis libros, Historias Salvajes de mis Corrientes. Como digo siempre, la historia no son por violenta, sino porque no tienen elaboración literaria. Bueno, decía entonces, como empleada doméstica, su patrona, que de un departamento trabajaba esta joven, cama adentro, la patrona le dijo, la envió a comprar carne picada. La joven ingresó al local que estaba muy cerca de ahí, de la carnicería, y le dijo, cuando le tocó el turno, le pidió al carnicero, yo quiero carne cuí. El hombre no supo qué tipo de carne quería la joven y le pidió que repita. Carne cuí, le dijo nuevamente la muchacha. El carnicero porteño, agrandado, le dijo, pero yo no sé qué es esa carne cuí. Yo vendo milanesa, bola de lomo, asado, peseto, carne picada, eso de cuí. No está en mis libros, ¿eh? La joven le dijo que esa carne era la que ella buscaba, la carne picada para empanada, carne cuí. De ahí en más, el carnicero agregó a sus ofertas carne cuí, borró carne picada y le puso en el pizarrón, allí donde tenía las carnes que vendía y los precios, carne cuí. Modismo correntino que significa roto a pedacitos, picado, molido y muchas otras cosas. En el libro, como dije que habíamos publicado esto, recordamos estos términos para que no se pierdan, ya que nos pertenecen, es de nuestro pasado, es nuestro, son nuestros. No están en el diccionario de la lengua española, están en el diccionario de la lengua correntina.
Bueno, ahora vamos a ir a Doña Toranzo, que fue la primera mujer en tener un prostíbulo ambulante en el departamento de Mercedes, Corrientes. En el litoral, en Brasil, todavía prostíbulos. Bueno, esta señora, Doña Toranzo, lo tenía en una carreta, y de esto ya hace muchos años. Poseía un carro cubierto con lonas donde iban las pupilas del prostíbulo. Por ahí las fotos que ponemos no corresponden, pero obviamente algo, es una foto parecida, no es así exactamente el carro, pero es un poco para tener como referencia. Bueno, entonces esta señora recorría las estancias ofreciendo el servicio al personal. En esa época el personal venía muy poco al pueblo, falta de camino, transportes, debían venir a caballo, las distancias eran largas y los francos muy pocos. En época de esquila, los esquiladores recibían de paga por lanal esquilado una latita que iban juntando, y cuando terminaba la esquila, los patrones les abonaban el importe correspondiente en cada lata. Es decir, iba esquilando, antes que se esquilaba a tijera, esquilaban entre 70, 80, hasta 90 por día, y cada vellón que entregaban le daban una lata. Eso valía, no sé, lo que sea. Ahí dice 5 pesos, no sé cuánto era entonces, ¿no? Juntaban las latas, y cuando terminaba la esquila, los que tenían, los patrones venían y le pagaban por lata. Tenían tantas latas, tantos pesos. Y también le descontaban si habían solicitado algún adelanto de dinero. Le descontaban, obviamente, de la paga final, porque por ahí llovía, se iban venían al pueblo, el patrón lo traía al pueblo, porque no se puede esquilar con la lana mojada, había que esperar que se seque. Y no solamente habían esquiladores, sino habían peloneros, gente que alzaba las ovejas. Cuando terminaba de esquilar, venía uno, levantaba la oveja y la llevaba al corral. Y también había alguien que le traía la oveja ya maneada. Y había también los que curaban, porque por ahí con la tijera cortaban la oveja y había que ponerle algún desinfectante para que no se abiche, ¿no? Y entonces ese desinfectante cura bichera era muy fuerte para que no se posen las moscas. Y aquel esquilador que cortaba mucho le llamaban la atención. Bueno, los esquiladores entonces eran llevados a los campos y no regresaban hasta que terminaba la esquila si no llovía. Ahora, si llovía, venían al pueblo. De las distintas estancias, con el paso del tiempo y la aparición de los vehículos, cuando llovía se los regresaba al pueblo, en camioneta, en tractor, con acoplado, hasta que se sequen los corrales y la lana de las ovejas. Entonces, antes, que no había todo este trozo, se quedaban ahí, lloviera, pasaba lo que pasaba, no podían venir al pueblo. Cuando llegaba el prostíbulo ambulante, los esquiladores que hacían uso del servicio lo pagaban con latas, que las mujeres luego cambiaban por dinero a los patrones una vez terminada la esquila. Doña Toranzo tenía su rancho ubicado en La Banquina, sobre la estancia San Francisco de Tiburcio Gómez Fonseca, frente al almacén de don Edisto Saucedo, al comenzar los puentes del Bañado a Lluí, puentes construidos con piedras en bloque en forma artesanal, una gran obra de artesanía, esos puentes que después se construyeron ya puentes altos, otro tipo de cemento, porque esos puentes eran bajos, y cuando venía a crecer el Ayuí, el Bañado del Ayuí, pasaba el agua por arriba del camino y no se podía pasar. Había que esperar unas horas que se desagote. Bueno, estos puentes luego fueron reemplazados por los actuales de cemento,
pero durante muchos años prestaron un gran servicio. En los rondaderos de don Edisto Saucedo paraban las tropas al atardecer para cruzar bien temprano el bañado de la Yui. Un peón iba adelante, deteniendo algún vehículo para que no asuste la tropa. Se pasaba temprano para evitar encontrar algún camión o otro transporte. Doña Toranzo se pintaba su rostro con colores muy fuertes, resaltando labios, ojos y cachetes. Y también se pintaba el pelo de color colorado. Cuando alguna señora se pintaba en demasía, se decía: allá va doña Toranzo. Recuerdos de un Mercedes que se fue y es parte de nuestra historia que queremos rememorar. Doña Toranzo, quien tuvo entonces el primer prostíbulo y quizás el único ambulante acá en la ciudad, en el departamento de Mercedes, y recorría las estancias. Bueno, ahora vamos a ir a una poesía, Respaldo, que la escribió Sandra Biancalani para su hermano. En el altar de la vida tengo un ídolo. No permita, Señor, que se me caiga. Es mi fuerza en momentos de zozobra. Es mi energía en momentos de desgano. Si en mi pesar fue puntual y consejero, si por su aliento estuve soportada, permíteme que sostenga su estructura, ahora que se encuentra fisurada. Con mi amor sellaré cada fisura, con mi entereza lograré aliviarlo, y volverá a brillar ante mis ojos, sintiéndose mi alma acompañada. Sí, hermano, a ti te hablo, no lo dudes. Tú eres mi ídolo con presencia humana, aquel que estando cerca te endereza, aquel que estando lejos te acompaña, aquel que pelea tus batallas, el que siente feliz tus lauros, el que vigila de cerca tu camino, el que te hace sentir respaldada, ese que advierte tus penas escondidas, ese que ríe con tus carcajadas. Solo sé que es padre e hijo al mismo tiempo. No sé si me apuntala o lo apuntalo. Lo cierto es que formamos una roca invencible, compacta, solidaria. Bueno, entonces esta poesía, la poeta Sandra Biancalani, que reside en Resistencia, y la escribió para su hermano. Ahora vamos a ir a un chamamé, Virgencita de Itatí, por los hijos de los barrios. Señora de Itatí, de belleza incomparable, en tu mundo inigualable, todo es pureza y piedad. En tus ojos hay bondad, en tu imagen hay dulzor, que ilumina en tu esplendor hacia la eternidad. Hasta ti llegué a implorar que me impartas bendición y de rodillas pedir felicidad y perdón. Una promesa ofrecí y recé fervientemente como un hijo creyente de tu santa religión.
virgencita de Itatí, consuelo de peregrinos que cruzando los caminos van rezando sin cesar en los hogares humildes, hoy en el más preciado altar te veneran siempre igual con la tierna devoción. Hasta ti llegué a implorar que me impartas bendición y de rodillas pedir felicidad y perdón. Una promesa ofrecí y recé fervientemente como un hijo creyente de tu santa religión. Bueno, mi mujer tiene un emocionado recuerdo cuando ella era niña, se iba con sus padres, con don Luicho, con doña Chona, allá hasta Itatí, cuando en la festividad de Itatí o también antes, se iban entonces, y recuerda eso, lo recuerda siempre. Y ella, obviamente, la Virgen de Itatí, es una devota de la Virgen de Itatí. Cerrá tu yurú, la boca, decimos los correntinos. Está referida, esta expresión, a que muchas personas comentan y hasta magnifican las desgracias ajenas, sin prever que la lonja, cuero de quino que está en la punta de los arreadores, regresa y puede golpearlos con igual o mayor dureza. Las desgracias ajenas pueden replicarse en las personas que las divulgan y las ponderan. Los que se regodean comentando los tropiezos de sus semejantes. No es aconsejable criticar a los demás ni exaltar los hechos que dan motivo a comentarios adversos. Es mejor mantenerse neutral. Cerrá tu yurucha, amigo. La lonja puede venir por vos. También esto lo publicamos en uno de nuestros libros, Historias salvajes de mi Corrientes. Ahora voy a recordar que también alguien que lo publiqué en uno de mis libros, al puestero Papo Acuña, que tenía un perro que él decía que era asesinato, un perro asesinato. Papo era un puestero muy eficaz de la estancia La Catita, ubicada en la tercera sección del departamento de Mercedes, campo loma con cerros de piedra laja, especial para la cría de ovejas, vacas de cría, un campo lindante con palmitas, Dolores, Itacuruzú y otros. Cerro Verde. Papo Acuña era un tipo argel, muy nervioso, rápido para enojarse. Hasta el propio patrón tenía cuidado con lo que decía. No quería chocar porque una discusión podía originar un despido, y el hombre trabajaba muy bien, era muy eficaz, muy trabajador y tomaba las cosas como que fueran de él. Una vez se enojó con su hijo, Papito Acuña, un clon del padre, puro nervios, los dos a los gritos. Papo le dijo a su hijo adolescente, que lo ayudaba y mucho en su tarea: te voy a agarrar a echar, hijo de la gran puta, para que te acuerdes de tu padre. Pero era algo habitual en ellos, siempre discutían, se peleaban, más que pelea era reto de don Papo Acuña padre. El problema de Papo Acuña era un perro, que él mezquinaba y lo quería mucho. El animal comenzó a morder ovejas. Se convirtió entonces en un perro asesinato. Al decir de Acuña,
y esa maña los perros no la largan. Se los colgaba con un cabresto de un árbol, se les daba veneno o el patrón directamente le metía un tiro. Eran los únicos remedios y, por cierto, muy eficaz. Papo tenía otro y cruel remedio para su perro. ¿Qué le pasó a tu perro? Y yo lo curé, señor. ¿Y cómo? Lo maneé, lo capé, le corté la cola por el tronco y lo reyuné, le cortó las orejas. Y antes que se levante, le di una buena laceada. Por un tiempo, no aparecieron más ovejas mordidas. Parece que el cruel tratamiento al perro asesinato dio su resultado. Bueno, esto lo reflejamos entonces en uno de los libros, Historias Salvajes de Mi Corrientes. Ahora vamos a ir a un video, la presentación de Choregó Tigre Moreira. Este video lo hizo entonces Romina Lugo. Y después vamos a leer algo del libro Choregó Tigre Moreira, a continuar ya lo que habíamos comenzado la semana pasada en forma novelada. Vamos a ir entonces al video. Bueno, la semana del programa pasado habíamos dado entonces que Choregó había ido a buscar al tigre que le estaba matando sus vacas, que estaba matando sus ovejas, su caballo, y que entonces Choregó dice se enfrentó con el tigre en un abra del monte y el felino, que lo venía siguiendo, no esperó, atacó a su presa con extraordinaria velocidad y saña. Choregó sintió o instuyó la llegada del feroz animal como un viento huracanado. Saltó para un costado por instinto. El animal izquierdo de Choregó, que cayó al fangoso suelo, giró rápidamente sin perder la calma, extrajo su revólver Smith & Wesson. El tigre, el yaguareté, giró sobre sí mismo con gran velocidad, pese a su tamaño, para atacar nuevamente. En la oscura noche el felino era una mancha negra. El espeluznante rugido precedió al nuevo ataque. El olor de la bestia era intensa, como si fuera una furia desatada y el ansia perversa de matar. Fluyeron por los poros del animal salvaje y feroz, con una crueldad que le venía de sus ancestros. Era un momento único, irrepetible. Un animal humano y bravío y un animal salvaje y feroz estaban frente a frente. La noche oscura, la abigarrada vegetación, el olor de la sangre humana exacerbaba a la bestia, que abría su boca y dejaba ver en la oscura noche sus inmensos y afilados colmillos. La batalla por la subsistencia estaba por ser librada. El instinto guiaba a los contendientes. La vida y la muerte dilucidaban sus pleitos que provenían desde el comienzo de los tiempos. Choregó esperó un momento y cuando el animal se movió, le disparó. Un fogonazo irrumpió en la oscuridad. El estruendo sacudió la noche, la estremeció al máximo. El tigre cayó cerca.
Choregó volvió a dispararle. El animal mal herido no pudo levantarse. Los 2 disparos lo habían alcanzado de lleno. El formidable vigor se extinguía por las heridas causadas por las poderosas balas que penetraron en el vigoroso cuerpo del felino, mutilando órganos más que vitales. La batalla había terminado. Ninguno salió indemne. El costo físico de la lucha era grande y severo. Choregó sintió en la oscuridad que su perro le lamía las heridas, que sangraban y le inmovilizaban el brazo izquierdo casi destrozado por el zarpazo. Se incorporó, fue en busca de su caballo, que se había espantado por la pelea. Choregó subió con dificultad a su caballo montado, que inquieto lo recibió con un contenido relincho. Todo era oscuridad. Hasta la luna se había escondido como si no quisiera presenciar la pelea entre el hombre que luchaba por apoderarse del territorio que muchos años perteneció a la bestia y fue su dominio, y la bestia, que no quería resignar territorio y estaba dispuesta a matar y a morir por su espacio físico, por su hábitat, legado de los grandes tigres. Los 2 no tenían lugar. A pesar del extenso campo, solo uno de ellos iba a subsistir. Un reinado comenzaba a extinguirse y otro asomaba para sustituirlo. La madre de Choregó estaba ordeñando las lecheras y lo vio llegar. Supo enseguida que estaba herido por el lento avanzar del caballo. El nerviosismo del perro que ladraba y ladraba mientras daba vueltas y vueltas alrededor del caballo montado por un jinete tambaleante que luchaba por permanecer erguido. Gregoria, la madre, lo ayudó a bajar, no le preguntó nada, solo comenzó a preparar un té de yuyo para limpiar y desinfectar la herida. Choregó se acostó y en un catre que estaba bajo la galería tomó un jarro de leche recién ordeñada y al rato se durmió presa de la fiebre y el cansancio. Con la leche la madre le dio una pastilla de sulfatiazol, un antibiótico para todas las enfermedades. Estuvo 2 días acostado en el catre, cuidado por su madre. El tercer día se levantó temprano, ensilló su caballo montado con notoria dificultad. La herida estaba aún sangrante. Luego ató a la cincha un carrito de los tumberos que se usaban para cargar y partió al monte. Gregoria, la madre, permaneció en silencio. Sabía que era inútil tratar de persuadir a su hijo que no se levante y más aún que vaya al monte. Era muy peligroso. La hembra tigre podía estar cerca y la sangre del brazo herido podía atraerla. El instinto de venganza podía impulsarla a atacar al victimario. Choregó llegó al lugar de la batalla. Allí estaba el tigre moribundo. De cuando en cuando emitía un rugido apagado y lastimero, como pidiendo auxilio, exteriorizando su dolor. Choregó sacó el rifle Winchester 44 de la funda, bajó la palanca para que ingrese la bala 44 a la recámara y se acercó al rey de los bañados y montes que agonizaba. Se podía observar claramente los ojos brillantes de furia y tal vez de miedo del animal que intuía que su fin estaba cercano. Choregó le apuntó a la cabeza y sin vacilar ni remordimientos, su mirada opaca adquirió un casi imperceptible fulgor. Le disparó. El animal se sacudió con un estertor como si hubiera recibido una descarga eléctrica y quedó inmóvil. Todo aquel formidable vigor se esfumó para siempre. Murió de frente al enemigo, como mueren los valientes. El gran felino fue muerto, derrotado por un animal superior.
Choregó le sacó el cuero y lo cargó en su carro tumbero. Le cortó la cabeza y también la cargó. Con dificultad emprendió el regreso por el camino fangoso. Su rifle Winchester 44 estaba lista por si aparecía la hembra del tigre muerto. Los animales vacunos pastaban tranquilos. Su verdugo estaba muerto. Su cabeza y su cuero sobre un pequeño carro. Bueno, muy bien, esta es otra de las partes de Choregó, Tigre Moreira. En el próximo programa vamos a continuar con la lectura de este libro. Guajomaleta era una expresión muy utilizada en el pasado para que el rival se equivoque o erre en alguna situación de enfrentamiento. Cuando un jugador contrario va a ejecutar un penal, guajomaleta, para que erre, o un tiro de taba, o cuando se jugaba a las figuritas, guajomaleta, para el que tirara la figurita no tape a la contraria y se quede en el pozo. Estas son algunas de las expresiones de las ocasiones que recordamos para Corrientes. Tiene sus misterios, tiene Corrientes tiene misterios y así las cosas cambian de nombre. El perro que es yaguá, la langosta tucura, el gato en Baracayá y el tigre yaguareté, va eiteren y poseerá, eso sí que yo no sé. Pero Corrientes tiene misterios el Paraná, más arriba ya en Misiones, las cataratas del Iguazú, la gallina Queriguazú, el zorro que es Aguará, el tigre yaguareté, la cucaracha taradé, va eiteren y poseerá, eso sí que yo no sé. Corrientes, escuela devota de la Virgen de Itatí. Los fieles van hasta allí a llevar sus oraciones o a recibir bendiciones de mano de los país. Corrientes tiene sus duendes, como el pombero o el yací yateré, su símbolo el yacaré, su pez bravío el dorado y un carnaval afamado que en ningún lado se ve. Pero Corrientes tiene misterios. Y si usted quiere comprobar, lléguese a la Ensenadita, allí donde se hace el payé, con el dulce de Ireté, ponzoña de yarará y perfume de yacaré. Corrientes tiene misterios. Misterio tiene San Cosme, allí Colpayé se cura enseguidita, con una zambullidita en la laguna Totora, y cuando sale de allí, y santo Peoñemboé, porque allí está el patrón San Cosme, derramando bendiciones a todos los corazones. Oyero viaba Jesé, va eiteren y poseerá, eso sí que yo no sé. Bueno, ahora vamos a recordar esto de dormir afuera. ¿Quién no recuerda esos momentos cuando toda la familia dormía a la luz de la luna? Y bueno, esta es una de las fotos
pero generalmente se dormía afuera porque hacía mucho calor. Cuando hacía mucho calor o calor, y que no había, obviamente, en el campo electricidad, no había ventiladores ni otro tipo para enfriar el ambiente, entonces se llevaban los catres afuera. Esta es una familia, pero generalmente los catres se llevaban y se le ponían mosquitero. De tardecita ya se sacaban los catres y se le ponía un mosquitero porque había muchos mosquitos. Entonces se dormía afuera. En las estancias también, aprovechando las palmas que había, se clavaban 4 o 6 palmas y altas. Después se hacía una escalera también con las palmas que se las partía al medio, y allá arriba se utilizaban como tabla las palmas, ¿no? Y allá arriba se iban a dormir por el tema del calor, de la humedad, de esto fundamentalmente en los bañados, y para evitar los mosquitos. En el campo y también en las casas del pueblo antes, entonces se sacaban los catres y se ponían los mosquiteros y se dormían afuera. Lo que sí, que apenas ya iba amaneciendo, había que levantarse. Bueno, esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes a partir de la hora 21 estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana, luego del informativo de este canal, a partir de las 14, 14:10, 14:20, este programa va a ser reiterado. También lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.